Noches, ¿Qué tal, Nicolás? Agustín? Acá Buenas tengo noches. un juego complicado, me tengo que dar vuelta por un lado y para el otro. Nicolás, aprovecho y te consulto acerca de esto que estamos hablando, ¿no? Los salarios, los precios, cómo se va. Desde la izquierda, ustedes, en esa actitud más combativa que suelen tener frente a esto, ¿cómo ven esta situación? ¿Muy complicada? Sí, por supuesto. Digo, primero quiero decir que acá hay medidas que se tomaron por parte del gobierno que llevaron a una situación de ajuste a los jubilados y a los trabajadores. Por ejemplo, la paritaria estatal, con un 36% de aumento en cuotas, y con un papel de la cúpula sindical lamentable, ¿no? Es decir, una parálisis absoluta, acompañando al gobierno. Muchos acompañaron a Macri también en aquel momento, hasta se llegaron a sentar a la mesa a discutir la posibilidad de una reforma laboral para flexibilizar a los trabajadores y las trabajadoras. Pero te doy algunos ejemplos. Trabajadores de la salud de Neuquén, que salieron a pelear 60 días de lucha con el bloqueo de las rutas del petróleo allí en Vaca Muerta, lograron un 53% de aumento, cuando el sindicato había firmado el 12% de aumento, y encima no habían recibido el aumento del año 2020 en Neuquén, los trabajadores y trabajadoras de la salud, los que estuvieron ahí en la primera línea y siguen estando combatiendo la pandemia. Trabajadores vitivinícolas de Mendoza y de muchas otras provincias, San Juan, Salta, lograron, después de un paro histórico, que a través de la organización de autoconvocados, igual que en la salud de Neuquén, con autoconvocados, lograron imponerle al sindicato un paro de 48 horas con piquetes en las bodegas y bueno, lograron un aumento del 57%. Trabajadores que ganan realmente una miseria, muy por debajo de la canasta de pobreza, más bien cerca de la canasta de indigencia, ¿no? Bueno, podríamos seguir con ejemplos. Hemos visto una multiplicación de las protestas de trabajadoras y trabajadores desocupados también, de compañeras y compañeros tercerizados como los del ferrocarril, o también trabajadores de, por ejemplo, de EMA, Servicios, Argencobra, que son trabajadores tercerizados de DESUR, que fueron despedidos por reclamar el pase a planta permanente. Lo mismo están reclamando los compañeros ferroviarios de distintas líneas. ¿Por qué? Porque ganan la mitad o menos inclusive que trabajadores que están haciendo la misma tarea en planta. ¿Y qué pasa entonces, digo, Agustín? Me parece que ahí la izquierda, en este proceso electoral, tenemos la tarea, el desafío de expresar una tercera fuerza que exprese ese descontento, tanto con lo que se tuvieron que bancar la clase trabajadora durante 4 años del gobierno de Macri, como la decepción frente a las promesas que hizo Alberto Fernández en campaña, que no las cumplió, no las cumplió porque la pandemia generó una dificultad, pero hay medidas que tomó el gobierno que fueron decisiones políticas que llevaron a que Domingo Felipe Cavallo felicitara a Guzmán por haber llegado casi al déficit cero por el ajuste que llevó adelante. Espera, Nico, ahora me voy a meter con tema de elecciones, pero primero quiero ver si Plaini, porque estuviste medio duro con los sindicatos y hay algunos que no acompañaron, me consta, a Macri en la flexibilización. Antes me voy a meter con elecciones, me interesa, pero digo, ¿querés responderle lo que acaba de decir? No, Nicolás? Yo creo que Nicolás tiene esa apreciación de siempre, de tomar determinados sectores del sindicalismo. Está claro que hubo un sindicalismo mayoritario que se opuso a la reforma laboral, que estuvimos en diciembre del 2017, ese diciembre histórico, que incluso produjo una crisis hacia adentro de la propia Secretariado Nacional de la CGT, entre los que podemos mencionar mi organización sindical, camioneros, peajes, tantísimas otras que tuvieron, o sea, el Frente Sindical, la Corriente Federal. Bueno, yo me acuerdo, la mayoría de los gremios confederados en la CGT. Me acuerdo cuando Moyano hizo estratégicamente referencia a la famosa Banelco de aquel momento, que logró frenar el proceso de flexibilización. Está claro que hay un sindicalismo argentino mayoritario, abrumadoramente mayoritario, que se moviliza frente a eso. Después, si en la foto aparecen de 227 organizaciones confederadas en la Confederación General de Trabajo, aparecen 10 o 12 con determinado gobierno, bueno, lo explicarán ellos las razones, pero claramente la CGT ha dado en sus distintas corrientes una lucha muy importante que posibilitó esto, que no se ejecutara esa reforma laboral que era la intención del anterior gobierno. Por eso dije, la gran diferencia con este gobierno nacional y popular es que este gobierno dice, nosotros pretendemos que la inflación no le gane al salario, al poder adquisitivo. Bueno, de hecho,
hay organizaciones que abrieron la cláusula de revisión, el caso bancario, sí, o camionero que firmó por arriba del 45, o en el propio empleado legislativo del Congreso de la Nación, donde la presidenta del Senado y el presidente de diputados posibilitaron una discusión del 40% que termina siendo arriba del 45. Entonces, y así podríamos nombrar Aceitero y tantísimas organizaciones que han ido discutiendo y que aplican todos la cláusula de revisión. Ahora, Omar, no quita eso que puede haber algún sector, como dice Agustín, Nicolás, que pueda pasar. Una breve dale, cuestión nada más. dale. No, digo, por ejemplo, el salario mínimo que firmó la CGT y que avaló el gobierno está en los niveles de indigencia, digo, actualmente, ¿no? Y también la CTA oficialista, digo, para ser claro, digo, hay una situación donde los trabajadores perdieron empleos, donde el salario viene perdiendo, distinto a lo que se dijo en campaña y distinto a lo que se dice hay que ganarle, hay que mirar para adelante. Escuchaba antes que hablaba un referente del Frente de Todos, un intendente. Bueno, pero eso es lo que no está sucediendo justamente. Entonces, si la CGT, los sindicatos, se supone, ¿no?, que son herramientas para defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, yo te doy ejemplos donde los trabajadores salieron a luchar, se organizaron a través de asambleas autoconvocadas, etcétera, sí, porque los sindicatos no lo representan. Digo, salimos a la calle y preguntamos a cualquiera, yo creo que muchos laburantes ven que no lo están defendiendo. Me meto en las elecciones y ahora voy a ir también con Plaini con este tema, pero digo, a ver, desde la izquierda tienen representatividad de algunos de estos sectores más combativos, si se quiere. Ahora, llegan las elecciones, ¿no van siempre muy separados, no van siempre muy atomizados? Entonces cuesta unir fuerza y tener una representatividad que quizá en un momento de despelote como el que tenemos, podría haber una elección más fuerte, sobre todo en una legislativa, pero ¿no van siempre muy disgregados ustedes? Mirá, en esta elección, como desde hace bastante tiempo, nosotros hemos logrado conformar el Frente de Izquierda de los Trabajadores y en el 2019 se sumó el MST, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, ¿no? Somos 4 partidos que volvimos a presentar la alianza en 23 distritos de las 24 provincias y que hemos hecho elecciones, por ejemplo, recientemente en Jujuy, hemos sido tercera fuerza en la provincia y también hemos sido segunda fuerza en la ciudad de San Salvador, en la capital. Y digo, venimos construyendo una unidad que hemos convocado a otros sectores que lamentablemente no se sumaron, algunas fuerzas, te doy el ejemplo de Luis Zamora, que hemos convocado, que respetamos y bueno, lamentablemente no se ha sumado. Nosotros planteamos una posibilidad, era hacer una lista conjunta en la PASO, la otra, si no, ir a una interna y después todos juntos en noviembre pelear por más bancas, que son realmente puestos de lucha que están al servicio de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud, de la lucha en defensa del medio ambiente. Entonces, digo, yo creo que ahora tenemos el desafío, desde el Frente de Izquierda Unidad, de ser la tercera fuerza nacional frente a eso, una coalición de la derecha que gobernó con Macri y arruinó el país, y frente a un Frente de Todos que decepcionó a muchos de sus votantes que esperaban realmente terminar con esa miseria, que fue la promesa de terminar con la miseria que dejó Macri, y bueno, eso no solo no sucedió, sino que se actuó. ¿Hay un ajuste, no hay un ajuste? No, bueno, es lo que te comentaba al comienzo, digo, que Cavallo haya felicitado a Guzmán por el ajuste que llevó adelante los primeros meses del año, te muestra, y llegando casi a déficit cero, ¿no? Que recordemos que la ley igual que debe tener una intención, Cavallo, de molestar también. No, pero digo, más allá de eso, tiene que ver con que realmente son datos objetivos, digamos, no es algo que digamos nosotros, el ajuste fue brutal. De hecho, digo, volviendo a lo que él señalaba, el año pasado, si vemos lo que se gastó en Brasil, en Chile, bueno, Argentina, nosotros cuestionamos el hecho de que nos hubiese puesto más recursos para los sectores populares que se quedaron sin nada, ¿no? El año pasado y este también. Nosotros dijimos a Guzmán, yo le dije en octubre del año pasado, en la Comisión de Presupuestos, dijo, ministro, usted está diciendo que vamos a eliminar el paquete COVID y todo lo que era... Claro, y eso significó un 42% de recorte en gasto social para este año. Dijeron, no, pero el año que viene vamos a acelerar la vacunación y no vamos a tener más el problema que tuvimos este año. Bueno, evidentemente, ya sabíamos en aquel momento, estaba la segunda ola en Europa, que la situación no se iba a resolver el 1 de enero del 2021, y fíjate, tuvimos la segunda ola, que fue una cantidad de muertos similar a la de todo el año pasado, y además una crisis social que se siguió agudizando con el aumento de la pobreza. Entonces, acá hubo un ajuste realmente. ¿Pero por qué? Porque hay un objetivo que el gobierno plantea ahora después de las elecciones, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y vamos al tema de fondo, o sea, pagándole esta deuda completamente ilegítima, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores privados, ¿no?, el ajuste que es necesario, es decir,
en salud, en educación, porque los trabajadores de la salud no mejoraron su situación de pluriempleo, precarización, bajos salarios en medio de la pandemia inclusive, más allá de algún bono, etcétera. Digo que inclusive lo cobraron tarde, es un reclamo que nos hacen cada lugar que vamos a acompañar de trabajadores de la salud, nos dicen, mirá, el bono que anunció el gobierno, a nosotros no nos lo pagaron, ¿no? Bueno, esa situación tiene que ver con eso, y es un círculo vicioso, es decir, pagar la deuda, ¿no? Fuga de capitales, se benefician los mismos de siempre, ¿no? Los grandes exportadores del campo, las grandes cerealeras, etcétera, son los que te imponen los precios de los productos de primera necesidad, porque claro, ellos ganan en dólares y los salarios acá son en pesos y la gente cada vez le alcanza para menos, ¿no? Tal cual, bueno, para cierre les pido, porque se nos va el tiempo y tenemos un temita más para cerrar, una línea a cada uno. Arranco por Nicolás del Caño, porque es Cuba y bueno, la izquierda. Qué rapidito te pido una línea, ¿qué pasa? No, bueno, obviamente nosotros siempre hemos planteado que este bloqueo es criminal, absolutamente. Creo que las movilizaciones tienen que ver con el agravamiento de la situación en Cuba, producto de las políticas que se venían llevando adelante por parte del gobierno anteriormente de Raúl Castro y ahora el actual presidente Díaz-Cané, que han perjudicado a los sectores populares y se ha planteado medidas aperturistas del capitalismo hace tiempo. Bueno, ahora con la pandemia se agravó por los problemas del turismo, que es muy importante para Cuba, la crisis de Venezuela también, que era uno de los principales ingresos, todo lo que tiene que ver con la exportación de los profesionales, ¿no? El servicio profesional. Bueno, todo eso agravó la crisis, entonces digo, las movilizaciones, nosotros hemos rechazado esta represión porque muchos se han movilizado pidiendo socialismo sí, represión no. Entonces desde ya nosotros rechazamos esto y creemos que lo que tiene que haber en Cuba es realmente que el pueblo trabajador tome en sus manos todas las tareas de la economía de manera democrática y no la burocracia actual que gobierna en Cuba, y obviamente rechazamos a la derecha que plantea en nombre de la libertad esto que veíamos recién, bombardear un pueblo como Cuba. Así que se tiene que levantar el bloqueo y hay que luchar por libertades de organización para todos aquellos que defiendan la revolución, sindicatos, partidos. Dale.